Las guerras de Israel contra Palestina han provocado una de las mayores tragedias humanitarias de los siglos XX y XXI. Cientos de miles de muertos, ciudades enteras reducidas a escombros y millones de personas desplazadas han llevado a que una acusación resuene cada vez con más fuerza en todo el mundo. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Para muchos la respuesta es evidente. Para otros, la afirmación requiere demostrar requisitos jurídicos muy específicos. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? En este video analizaremos qué significa exactamente el delito de genocidio según el derecho internacional, qué hechos están documentados sobre la guerra en Gaza, cuáles son los argumentos de quienes sostienen esa acusación y qué responden Israel y sus aliados. También examinaremos el papel de los organismos internacionales y las críticas que han recibido por su actuación. Porque más allá de las posiciones políticas, si lo que estamos viendo hoy en Gaza no basta para hablar de un genocidio, entonces, ¿dónde está realmente el límite? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. El término genocidio suele utilizarse con mucha frecuencia en el debate público, pero desde el punto de vista del derecho internacional posee un significado muy preciso. Fue acuñado en 1944 por el jurista polaco Raphael Lemkin, quien buscó describir la destrucción deliberada de grupos humanos enteros. Su propuesta inspiró la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, que sigue siendo la base jurídica vigente. Según esta convención, el genocidio consiste en cometer determinados actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esos actos son 5. Matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, someterlos deliberadamente a condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción, imponer medidas que impiden el nacimiento dentro del grupo y trasladar por la fuerza a sus niños a otro grupo. El elemento decisivo es precisamente esa intención específica de destruir el grupo protegido. Sin ella, por graves que sean los hechos, jurídicamente puede tratarse de otros delitos internacionales. Por ejemplo, los crímenes de guerra son violaciones graves de las normas que regulan los conflictos armados. Los crímenes contra la humanidad consisten en ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, incluso fuera de una guerra. Y la limpieza étnica busca expulsar a una población de un territorio, aunque no necesariamente eliminarla físicamente. Pero, ¿por qué es tan importante determinar si se trata o no de un genocidio? Pues porque el genocidio es considerado el crimen más grave del derecho internacional. A diferencia de los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, no solo castiga los actos cometidos, sino también la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano. Por eso, su reconocimiento tiene enormes consecuencias jurídicas, políticas e históricas, y por eso mismo demostrarlo exige un nivel de prueba especialmente elevado. La nueva guerra en Gaza, iniciada en 2023, constituye el episodio más reciente de un conflicto entre israelíes y palestinos, que se prolonga desde hace décadas y gira, entre otras cuestiones, alrededor del territorio, la seguridad, los asentamientos, los refugiados y la creación de un Estado palestino. Tal y como te resumí en este otro video, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que la comunidad internacional considera fundamentales para una futura solución de 2 estados. Desde entonces mantiene bajo secuestro y constante asedio al pueblo palestino, privándolo de sus derechos fundamentales. En 2005, Israel retiró sus tropas permanentes y desmanteló sus asentamientos dentro de Gaza, aunque continuó controlando buena parte de sus accesos, su espacio aéreo y sus aguas territoriales. Al año siguiente, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas y tras enfrentarse con la organización rival Fatah, tomó el control efectivo de la franja en 2007. Desde entonces, Israel impuso un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre Gaza, mientras Egipto también mantuvo restricciones en su frontera. Israel presentó estas medidas como necesarias para impedir la entrada de armas y contener a Hamás, pero en la práctica fue la misma excusa de siempre para continuar con la expansión ilegal de zonas de ocupación y el exterminio paulatino del pueblo palestino.
Durante los años siguientes se produjeron repetidos ciclos de violencia. Hamás y otros grupos armados lanzaron cohetes contra Israel, mientras el ejército israelí realizó bombardeos y operaciones militares en Gaza. La escalada más grave comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos armados penetraron en territorio israelí, atacaron comunidades y bases militares, mataron a civiles y soldados y secuestraron a centenares de personas. Israel respondió declarando la guerra contra Hamás, imponiendo un cerco más estricto e iniciando una amplia campaña de bombardeos y operaciones terrestres en la Franja de Gaza. La narrativa de Tel Aviv y sus socios occidentales ha sido la de presentar sus acciones como antiterroristas, al tiempo que no habla de las condiciones de exterminio a las que ha sometido a los palestinos durante todos estos años y que ha tenido como resultado la aparición de estos grupos radicales. Una vez resumido un poco el conflicto y entendido el marco jurídico de la denuncia por genocidio, ahora nos toca analizar los hechos documentados. Independientemente de cómo termine calificándose jurídicamente este conflicto, existe un consenso muy amplio entre organismos internacionales, agencias humanitarias y numerosos centros de investigación en que la guerra de Gaza ha provocado un nivel de destrucción y sufrimiento humano extraordinario. Las cifras de víctimas han aumentado de forma constante desde el inicio de la ofensiva israelí. Más allá de las diferencias sobre las cifras exactas, existe un amplio acuerdo en que una parte muy significativa de las víctimas corresponde a población civil y que entre ellas se encuentran miles de menores de edad. La destrucción material también ha alcanzado una escala excepcional. Numerosas imágenes por satélite publicadas por empresas especializadas y analizadas por universidades, medios de comunicación y organismos internacionales muestran barrios enteros completamente arrasados. En muchas zonas resulta difícil identificar antiguas calles o edificios debido al nivel de devastación. El sistema sanitario ha sufrido igualmente un enorme impacto. Hospitales, clínicas, ambulancias y centros de atención primaria han quedado fuera de servicio por daños estructurales, falta de combustible, escasez de medicamentos o evacuaciones forzadas. La educación tampoco ha escapado a la destrucción. Numerosas escuelas han resultado dañadas o destruidas durante los combates. Muchas de ellas habían sido utilizadas como refugios improvisados por familias desplazadas. Las universidades de Gaza también han sufrido graves daños, afectando laboratorios, bibliotecas y centros de investigación. Más allá de los edificios, ello supone la interrupción de la formación de cientos de miles de estudiantes y la pérdida de una parte importante de la infraestructura educativa del territorio. El patrimonio cultural también ha resultado afectado. Mezquitas históricas, iglesias, museos, archivos y yacimientos arqueológicos han sufrido daños de diversa consideración. Organismos internacionales dedicados a la protección del patrimonio han documentado numerosos casos y han advertido de que parte de esa pérdida podría resultar irreversible. Uno de los aspectos más visibles de la guerra ha sido el desplazamiento masivo de la población. A medida que avanzan las operaciones militares, cientos de miles de personas abandonaron sus hogares siguiendo órdenes de evacuación o huyendo de las zonas de combate. En distintos momentos del conflicto, organismos de Naciones Unidas estimaron que la inmensa mayoría de la población de Gaza había sido desplazada al menos una vez, y muchas familias lo hicieron repetidamente conforme cambiaban las líneas del frente. El acceso al agua potable también se convirtió en uno de los principales desafíos. Los daños en las redes de distribución, la falta de electricidad para bombear agua y las dificultades para reparar las instalaciones redujeron considerablemente el suministro disponible. Las organizaciones humanitarias advirtieron que estas condiciones favorecían la propagación de enfermedades infecciosas, especialmente entre la población desplazada. La crisis sanitaria fue mucho más allá de las heridas provocadas por los bombardeos. La escasez de medicamentos, vacunas, equipos médicos y combustible para mantener operativos los hospitales dificultó el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, recién nacidos, personas mayores y otros grupos especialmente vulnerables. A ello se sumaron problemas de saneamiento, acumulación de residuos y hacinamiento en los refugios temporales. Otro de los puntos más controvertidos ha sido el acceso de la ayuda humanitaria. Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado reiteradamente que la cantidad de ayuda que logra entrar en Gaza ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población durante largos periodos del conflicto, pues el propio régimen de Israel lo ha prohibido y obstaculizado.
La guerra también ha tenido un fuerte impacto sobre quienes intentan documentarla o presentar asistencia a la población. Organizaciones dedicadas a la libertad de prensa han registrado un elevado número de periodistas fallecidos durante el conflicto, convirtiéndolo en uno de los más peligrosos para el ejercicio de esta profesión en las últimas décadas. Del mismo modo, organismos internacionales han informado de la muerte de numerosos médicos, enfermeros, paramédicos y otros trabajadores sanitarios mientras desarrollaban su labor. A partir de estos hechos documentados, es inevitable preguntarse, ¿basta por sí solo para hablar jurídicamente de genocidio o es necesario demostrar algo más? La magnitud de la destrucción ha llevado a que numerosos juristas, expertos y organizaciones internacionales sostengan que en Gaza podrían concurrir los elementos del delito de genocidio. Su argumento no se basa únicamente en el elevado número de víctimas civiles. Como vimos al inicio del video, el genocidio exige demostrar una intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. Por ello, quienes defienden esta acusación analizan el conjunto de los acontecimientos y no los hechos aislados. El procedimiento más relevante comenzó en diciembre de 2023, cuando Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio. La Corte aún no ha dictado una sentencia definitiva, pero sí ordenó varias medidas provisionales al considerar que existía un riesgo suficientemente grave para exigir protección inmediata a la población palestina. Entre esas medidas pidió prevenir actos prohibidos por la Convención, evitar la incitación al genocidio y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. A esta demanda se han sumado informes de relatores especiales y comisiones de investigación de Naciones Unidas, así como análisis de numerosos especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que sostienen que existen indicios suficientes para considerar que podría concurrir los requisitos del delito de genocidio. Estos informes señalan como elementos relevantes la destrucción masiva en zonas civiles, el colapso del sistema sanitario, las restricciones prolongadas sobre alimentos, agua, combustible, medicamentos y la devastación de infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población, así como determinadas declaraciones realizadas por dirigentes israelíes que, según estos expertos, podrían interpretarse como indicios de intención. Sin embargo, Israel rechaza categóricamente esta acusación. Su gobierno sostiene que la guerra comenzó como respuesta al ataque perpetuado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y afirma que su objetivo nunca ha sido destruir al pueblo palestino, sino eliminar a esa organización armada y recuperar a los rehenes. También argumenta que Hamás utiliza deliberadamente hospitales, escuelas y zonas residenciales con fines militares, dificultando la protección de la población civil, y recuerda que sus fuerzas han emitido numerosas órdenes de evacuación antes de determinadas operaciones. Con estas afirmaciones, el régimen sionista quiere presentarse como víctima y levantar una cortina de humo que esconda los crímenes cometidos durante décadas de forma sistemática contra los palestinos. Pero para entender la actuación de la justicia internacional, también es necesario distinguir entre dos instituciones diferentes. Por una parte, la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre estados y fue el tribunal ante el que Sudáfrica demandó a Israel por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Por otra parte, la Corte Penal Internacional juzga a personas concretas. En noviembre de 2024 emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, además de otra contra un dirigente de Hamás por los crímenes cometidos el 7 de octubre. Sin embargo, estas decisiones ponen de manifiesto una de las grandes debilidades del sistema internacional. Ninguna de estas dos cortes internacionales dispone de fuerzas propias para hacer cumplir sus resoluciones. Ambas dependen de la voluntad de los estados. Además, muchas decisiones internacionales terminan condicionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho de veto de las grandes potencias nucleares puede bloquear cualquier medida, incluso cuando cuenta con amplio respaldo internacional. Precisamente por ello, numerosos gobiernos, académicos y organizaciones denuncian la existencia de un doble rasero en la aplicación del derecho internacional. Señalan que la respuesta política de muchos estados occidentales
fue mucho más rápida y contundente frente a la invasión rusa de Ucrania que frente a la guerra de Israel contra Gaza. El debate, por tanto, gira en torno a la forma en que los estados las apoyan, las ejecutan o simplemente las ignoran cuando afectan a sus aliados. Después de analizar los hechos, resulta difícil discutir una realidad. Más allá de los términos y entresijos jurídicos, las guerras de Israel contra el pueblo palestino han provocado una destrucción humana y material de una magnitud extraordinaria de manera sostenida durante décadas. Centenares de miles de muertos, ciudades devastadas, desplazamientos masivos, el colapso del sistema sanitario y una crisis humanitaria sin precedentes han sido documentados por Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y numerosos medios de comunicación e investigadores. Esa realidad por sí sola exige una acción inmediata sobre los límites de la guerra y la protección de la población civil. Sea cual sea la calificación jurídica definitiva, este conflicto ya ha puesto de manifiesto otra realidad difícil de ignorar: las enormes limitaciones del sistema internacional para proteger a la población civil y la percepción de que el derecho internacional no siempre se aplica con el mismo rigor a todos los estados. Si las normas que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial pretenden ser verdaderamente universales, su credibilidad depende de que se apliquen con la misma firmeza sin importar quién sea el aliado y quién sea el adversario. Genocidio o no, Israel ha cometido crímenes que deben ser condenados, poner tras las rejas a sus responsables y reparar y compensar todos los destrozos cometidos, devolver las tierras ocupadas y abstenerse de futuras amenazas. Lo que necesitan los palestinos ahora mismo es paz y justicia inmediatas y luego tener su propio estado reconocido a nivel internacional. Espero que el video te haya sido útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.